Amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Pelotas. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando ya en este jueves? Ya muy cerca del fin de semana. Espero que todo marche de la mejor manera. El día de hoy, amigos, tenemos un podcast que yo, la verdad, personalmente tenía muchas ganas de grabar ya desde hace algunas semanas. Hoy hablaremos no de un equipo, no de una selección, no de un torneo. Vamos a hablar de un personaje en específico. Creo que es como las que hacemos podcast de un director técnico, porque el podcast va dirigido a un director técnico. Y además, creo que es la primera vez que vamos a hablar en sí de toda su carrera en general, ascenso y descenso, como lo vieron en el título. El día de hoy hablaremos de lo que ha sido, reitero, el ascenso y descenso de la carrera de Miguel El Piojo Herrera. Como esto se divide en dos partes entre el contexto y de cómo llegó a estar en su top, pues y el cómo empezó a decaer un poquito más la carrera del Piojo, pues lo vamos a tener que dividir en dos partes. El día de hoy les traigo la parte uno de la carrera de este gran personaje que lleva muchísimos años figurando en el fútbol mexicano, ya sea como jugador o como director técnico. Así que, sin más rollo, sin más preámbulo, vamos a iniciar con este podcast, con este tema. Miguel Herrera, a ver, nombre completo por si ustedes no lo conocían como tal. Miguel Ernesto Herrera Aguirre, nacido el 18 de marzo de 1968, 55 añitos del Piojo Herrera, todavía bastante joven, no sé cuántos años tenga el Tuca, pero debe estar rondando los 70, entonces creo que mientras lo decida él, pues tendremos todavía Piojo para rato, ¿no? Es un técnico relativamente joven. Como muchos o la mayoría deben de saber, exfutbolista, el buen Piojo también figuró como futbolista, muy breve su carrera por lo que ahorita leí, fueron solamente 12 años, debutó en el 88 con los Tecos, con los extintos Tecos de Guadalajara y se retiró en el 2000 con el Atlante, solamente 12 años de carrera futbolística, un lateral izquierdo, más de línea de 4, más defensor que ofensor. Jugó para equipos, les digo, su debut profesional con los Tecos. Jugó además para Santos, Atlante, Querétaro y esos peculiares y tan carismáticos y coloridos Toros Neza del Turco Mohamed, de Bebeto, de etcétera, que llegaron a una final en el 97 y la terminaron perdiendo estrepitosamente, me parece 7-1 global contra las Chivas de Benjamín Galindo, si mal no recuerdo. Con selección mexicana como jugador solamente asistió a un gran evento en selección, que fue la Copa América de Ecuador 1993, donde México quedaría subcampeón. Me parece que él no era el titular, pero formó parte de ese plantel histórico que llegó a una final. Eh, ya a puertas del Mundial de Estados Unidos 94, el Piojo pues había pasado todo el proceso entre 90, que no se va al Mundial en Italia, al 94 prácticamente él hizo todo el proceso con Miguel Mejía Barón, pero este lo terminaría dejando fuera de la lista final, debido pues a que hablaba mucho, o bueno, tiempo después habló ya como con Miguel Herrera como director técnico, dio declaraciones de que pues realmente lo dejó fuera por su temperamento y algo que le costó mucho o gran parte de ese lugar en la Copa del Mundo, pues fue un partido eliminatorio contra Honduras que creo que México ya no se jugaba nada, ya estaba calificado, pero es titular, juegan en Honduras, me parece que en San Pedro Sula, y Herrera en una jugada tan X e irrelevante suelta una patada a un jugador catracho y pues se va expulsado, cosa que a Miguel Mejía Barón ya no le gustó
y dijo, pues bueno, tenemos que cepillar a Miguel Herrera de la lista final porque él lo dijo, si eso me hizo en un partido eliminatorio intrascendente, eh, eh, que creo que México incluso termina perdiendo, intrascendente y que pues ya no nos jugábamos nada y aún así me echó a perder el partido, no me quiero imaginar lo que pueda hacer ya en un momento de tensión, en un momento en donde nos estemos jugando mucho en una Copa del Mundo, que puede llegar a ser este personaje en un momento así, entonces no nos vamos a arriesgar, por eso es que Miguel Herrera terminó siendo cepillado de la lista final de Estados Unidos 1994. Este dato guárdenlo muy bien, el tema del temperamento de Miguel Herrera nos va a funcionar más adelante, seguramente en el siguiente capítulo, en la segunda parte, pero solamente para que lo guarden bien ahí ese pequeño dato del temperamento y que creo que es muy característico y todos los que conocemos a este personaje pues sabemos que así es Miguel Herrera, ¿no? Como les decía, se retiraría en el 2000 jugando para el Atlante. Fue parte del campeonato del Atlante del 93 con Ricardo Antonio Lavolpe. Pero, pues, fuera de eso, Miguel no tendría grandes éxitos como jugador. Vamos a la parte ahora sí interesante. Miguel Herrera, el entrenador. Ok, después de pasar 2 años, pues, fuera de las canchas, por así decirlo, entre su retiro y su debut como director técnico, que se consumaría el 17 de febrero del año 2002. Esto dirigiendo al equipo al que él varias veces ha mencionado es fanático y que siempre va a tener muy presente, como lo es el equipo de Atlante. Se retiró como futbolista con Atlante, pero debutó como entrenador también con Atlante. Un técnico que se decanta o que se hace eh, partidario de la idea lavolpista. Ya saben, línea de 5, salir con el balón controlado, tener posesión de balón bastante larga, jugar con laterales y con laterales muy apegados al tema vamos a ofender, vamos a subir mucho. Eso le funcionó bastante en su etapa con América, con dos tipos como Paul Aguilar y Miguel Layún, pero nos estamos adelantando. Vamos a hablar un poquito de su debut como entrenador. Se da el 17 de febrero, perdón, del 2002, como les había dicho, enfrentando a León. Cae en aquel partido 2-1. Miguel Herrera llegaba en ese momento en lugar de Carlos Reynoso, pero su debut sería medio amargo con esa derrota ante León. Esa primera etapa con Atlante terminaría hasta el 30 de mayo de 2004, poquito más de 2 años. Miguel Herrera se ha caracterizado por tener procesos largos o por lo menos de varios torneos con sus equipos. Entregando resultados o en sus estadísticas finales con 97 partidos dirigidos, 31 partidos ganados, 31 empatados y 28 perdidos. Una efectividad del 49.83%, o sea, prácticamente el 50% de efectividad para Miguel Herrera, cosa que para un técnico debutante, pues es bastante bueno. Si no, pregúntenle a los Jaime Lozano, que en tema club, como ha tenido su porcentaje cuando dirigió a Querétaro. Pueden preguntarle a Paco Palencia, pueden preguntarle a muchos exfutbolistas que se empezaron a envolver en esta parte de la dirección técnica y que en su torneo o en su etapa de debut no les terminó yendo tan bien. El Piojo entregó buenas estadísticas, buen porcentaje de efectividad y eso pues a la postre iba a terminar siendo vital para que el Piojo tuviera buen rendimiento en los equipos que dirige hasta la fecha. Su siguiente etapa sería con Rayados de Monterrey. Entiéndase un Rayados no el actual, no el que hacía grandes fichajes, no el que tenía una de las nóminas más caras del fútbol mexicano. Era un Monterrey mucho más modesto. Creo que Monterrey se empieza a volver ese equipo dominante en la etapa de la primera etapa de Víctor Manuel Vucetich
con el Chupete Suazo, Aldo de Nigris, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco, José María Basanta, etcétera, etcétera, ¿no? En ese momento Monterrey no figuraba tanto y por eso es tan destacable, perdón, que con ellos llegara a 2 finales del fútbol mexicano. En ambas terminaría cayendo. Una en la Apertura 2004 contra Pumas, aquellos Pumas que en ese torneo se terminarían proclamando el primer bicampeón del fútbol mexicano en torneos cortos. Y un año después, en el Apertura 2005, caería contra el equipo de los Diablos Rojos de Toluca. Pero bueno, insisto, después de pasar una primera etapa con Atlante, en donde no te va tan mal siendo el Atlante, que tu segunda etapa con un equipo, sea con Monterrey, un Monterrey bastante modesto, y que termine de todos modos llegando a 2 finales, hablaba de que Miguel Herrera como director técnico venía creciendo bastante. Pero después terminaría quedando un poco en la medianía, porque posteriormente a su etapa con Monterrey vendría una par de etapas medio intrascendentes, ¿no? Tendría un mandato con Veracruz, tratando de salvarlos del descenso en el Clausura 2008, cosa que no terminaría consiguiendo el Piojo, teniendo así su primer descenso antes que su primer título como técnico, cosa que creo que es bastante típica, ¿no? Que llegue primero un descenso que un título. Bueno, pues eso le pasó a Miguel Herrera en su tercera experiencia como director técnico a tan solo 6 años de haber debutado en dicho puesto. Después, en 2009, tendría una etapa con los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el equipo con el que debuta. El Piojo no entrega tan malos resultados en aquella ocasión. Me parece que terminan metiéndose a un par de liguillas con el equipo del Tecolote, teniendo a jugadores como el Pony Ruiz, como Chuy Corona, como el ruso Samongini. Tenía jugadores bastante interesantes. En aquella ocasión, mmm, permítanme. Bueno, no me aparece, la verdad. No me aparece grandes estadísticas eh, en su paso con Tecos. Solo dice que pues es del 2009 al 2010. Recuerdo una una fase, bueno, aquí encontré un poquito del 2 de septiembre de 2008 al 6 de septiembre de 2010, 2 años estuvo, 80 partidos dirigidos, 25 ganados, 21 empatados, 34 perdidos, 40% de efectividad con Tecos. Les digo, muy intrascendente lo que pasó con Veracruz y con Tecos. Se mete, me parece, a una liguilla, la de Clausura 2009 con Tecos, y los termina eliminando Pumas, el Pumas que a la postre eliminaría a Puebla y que más adelante terminaría por ser campeón de aquel torneo ante el equipo de los Tuzos de Pachuca. Eh, pero bueno, son 2 etapas y par de años que terminan siendo muy intrascendentes para Miguel Herrera. Eh, Aquí es donde creo que bueno, además de que un año después, para el 2011, bueno, si quieren agregarle una tercera etapa medio intrascendente a todo esto, vive su segunda etapa con el Atlante, con quienes pues lo más lejos que llega es a unos cuartos de final en el Clausura 2011, donde el Potro de Hierro cae ante la Máquina de Cruz Azul en la serie de los cuartos de final. Y pues ya, o sea, realmente fueron 3 etapas donde Miguel Herrera obtiene par de liguillas y el descenso con Veracruz. Pero ahora sí, aquí es donde la carrera como director técnico de Miguel Herrera, que si bien no había sido mala, pero sí había sido un tanto corta en cuanto a logros, pues aquí va a venir a dar un giro de 180 grados. Hay que irnos un poquito más adelante, finales del 2000.